ya, Es más este, complicada. más aburrida. Sí, Y sí, viste, Me muy gusta teológica. Filipenses, sí. yo la leí como Colimba, con la misma Ah, ¿sí? sensación de sentirme preso, ¿viste? Ajá. ¿En En serio? unas... O sea, ¿leíste Filipenses haciendo la colimba? Sí, tenía una Biblia, se me hizo en un bolsillo y se me hizo estrolode con tanto página. Claro. Mirá vos. Y la leíste, claro, Y en ese estando contexto la entendía, ¿viste? Esa impresionante. actitud de estar, claro, en un contexto de exclusión, de sufrimiento. Y es interesante, son Qué otros fuerte. Leven, ¿viste? Sí. Otro ¿Qué te lugar parece? Sí. hermenéutico, sí. Muy Mm. bueno. ¿En qué año fue esto? 83, 84, por ahí. Mm. O sea que todavía estaba pesada la cosa. Y salíamos, ¿viste? Había Claro, algunos recién. suboficiales medio locos, ¿viste? Por haber Claro, estado en la guerra de Malvinas, claro. pero macanudo, ¿no? Mirá Y vos. un oficial que en los últimos meses me hizo estar hablando en una guardia mucho tiempo y después cuando no me pude levantar me hizo fajina cuando nadie hacía. Mm, Mirá vos, che. sí, cristiano era. No me Ah, podía creer. Que me ¿Vos qué sos, decía que 63 cuando o hablaba me 64? decía que iba a ir a estudiar a la, ¿cómo se llama? Las Américas, a la Escuela de las A la Américas. escuela de Samaria. Y yo le cuestioné eso, ¿cómo puede ser? Le digo, ¿viste? Y dice, "Ay, eso se ve que no le gustó. Siendo cristiano, ¿viste? Y no le gustó. claro, claro, Mm, claro. Qué fuerte, sí, qué fuerte. bueno, pero me Bueno, la banqué. sí, sobreviviste, lo que no es poco. Bueno, bienvenidos, Alberto, Dani, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Bueno, Muy chicos, bien, muy bien. Muy bien, me perdí eso de la universidad, no sé qué pasó, pero bueno, parecía interesante al final. Sí, no, ahora sí, bueno, estábamos hablando de las cartas Paulinas y estaba comentando Raúl sobre una experiencia en la colimba. sí, Ah, Claro, de interesante. leer Filipenses en ese contexto Claro. era, ¿viste? Entonces, yo no Wow, quería hacerla, ¿viste? Armas, para mí fue pacifista, yo siempre claro, claro. no entendía Mirá patacuá. vos. Sí, ujú, y tenía otro sentido. interesante la experiencia, claro. ¿Vos qué sos, Raúl, 63 o 64? 66. 66 sos vos. Ah, todavía Mm, sí en la colimba, los 66, mirá vos. mm. Y Eh, fuiste que se paró y sí, yo en los tengo un 90. amigo 72, Son setenta y 52 uno, años. claro, y todavía sí, Todavía seguía, claro, Sí, sí, después sí, en el sí, gobierno de Menem, claro, con lo claro, el soldado con lo del Carrasco. soldado Carrasco, de un Sí. mártir ahí ahí. se Sí. terminó, sí. Mm. Mm. Bueno, estimados, estimadas, vamos a continuar, a comenzar y a continuar, ¿no? Lo que venimos charlando de las cartas de Pablo, un par de anuncios o explicaciones parroquiales. Una tiene que ver con, hace un ratito hablábamos con Ángel por teléfono. Yo tengo que pedirles disculpas con respecto a mi imposibilidad de poder hacer un cambio de horario. Es algo que me excede, porque sobre todo yo el viernes que viene ya voy a estar en las próximas 4 clases en España y con la diferencia horaria arrancaríamos la clase a las 12. Yo estaría a las 12 de la noche. O sea que si la pasaríamos 1 hora y media más tarde, yo estaría arrancando una clase 1 y media para terminar a las 3 de la mañana. Entonces ya es como, ya es función tras noche. Sería como demasiado ya, no sé ni cómo voy a llegar a esa hora. Entonces, por eso es que no es mala voluntad, pero la verdad es que se me complica el cambio de horario. Y por otro lado, sobre todo los que manden alguna participación o en el foro o en las tareas en estos días, tengan un poquito de paciencia, ¿sí? Porque nosotros viajamos el domingo,
lunes, martes nos vamos a estar acomodando. Yo espero ya para el miércoles, jueves estar como ponerme a tiro y ponerme a corregir o a hacer devoluciones. Pero bueno, tengan un poquito de paciencia. Yo trato de entrar todos los días, día por medio, a ver si hay alguna novedad. Pero bueno, esta vez les pido que me tengan un poquito más de paciencia. Así que bueno, esos dos anuncios, esos dos avisos. Bien. El tema al que dimos apertura la semana pasada fueron el primer grupo de las cartas llamadas auténticas, ¿sí? Empezamos con la primera carta a los tesalonicenses y después hablamos de la correspondencia a los corintios. Y en esta segunda clase que vamos a dedicarle a las cartas auténticas, segunda y última, porque después ya vamos a pasar al grupo de las deuteropaulinas, vamos a dedicarlo a trabajar esta semana a 3 cartas. En realidad las auténticas son 7. Pobrecita Filemón nos va a quedar ahí pendiente, por supuesto la habrán leído y nos va a quedar ahí pendiente, pero bueno, lo bueno de esto es que ya los materiales en los manuales y en los materiales de la bibliografía ya les queda para poder leer. Vamos a dedicar esta semana a 3 textos que se supone que son un poco posteriores a Tesalonicenses y Corintios, aunque ustedes se habrán dado cuenta, si pudieron hacer algo de las lecturas, que fechar las cartas a los Corintios es casi más de una cuestión de fe que una cuestión de exactitud histórica, ¿no? Porque en lo que tenemos en 2 Corintios es un rompecabezas posiblemente de retazos de distintas cartas, ¿no? De Pablo a los Corintios. Pero vamos a ver en este caso, en esta semana veremos algo de la carta a Filipenses, un panorama de la carta a los Filipenses, justo la que vos mencionabas, Raúl, la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos, que la mayoría de los autores consideran que posiblemente sea la última carta que escribió Pablo, la carta a los Romanos, una especie de testamento teológico del apóstol, sería la carta a los Romanos. Siempre estamos hablando de mediados de la década del 50, 56, 57 tal vez, más o menos entre esa época, ¿no? Entre el 55, 56, 57, tenemos que ubicar todas estas cartas. Ya esto va a ser a partir de hoy, toda esta semana. En el próximo viernes vamos a empezar con lo que llamaríamos la escuela paulina, es decir, las cartas deuteropaulinas, y vamos a dividirlas en 2 grupos. Vamos a ver primero Efesios y Colosenses, sobre todo para ver los cambios específicos que se dan en algunos aspectos en esa segunda generación cristiana. Ahí vamos a hacer una lectura interesante. Y después, en una siguiente clase, veremos las cartas pastorales, que son textos complicados. Son textos complicados. Son textos hermosos y que podemos leer, pero son textos que presentan complicaciones al momento de interpretarlas. No por nada, el otro día hablábamos con un grupo, no por nada es que hay cuantitativamente muchos menos comentarios escritos de las cartas pastorales. Como son textos difíciles, no siempre los autores se la juegan al momento de tener que escribir un comentario y hacer una toma de posición. Claro, sí, terminan quemados o con miedo a quemarse, ¿no? Porque, claro, ahí hay que hacer una toma de posición clara desde el arranque, porque eso influye al momento de interpretar el texto, ¿no? La situación retórica, la situación que le habría dado origen a esos textos. Pero bueno, ya lo veremos, no quiero spoilear nada, simplemente a modo de lo que viene en las próximas clases. Porque estamos hoy justo en la cuarta, estamos justo en la mitad. Estamos terminando agosto, así que nos queda septiembre para ver estas cuestiones. ¿Cuál vendedor de colectivo
Me separé algunas sugerencias para hacer de comentarios de estas cartas que están actualizados o son de lo más actual que hay en español, algunas de las cosas más actuales que hay en español y que creo que pueden ser útiles para la lectura personal y para también compartir en comunidad. De la carta a los filipenses, hay un biblista español, francés, de la universidad, él se desarrolló como docente en la Universidad de Lovaina, que es Camille Faucant. Yo no sé francés, así que seguramente lo debo estar diciendo mal el apellido. Como todos los apellidos en francés que pronuncié en mi vida los pronuncié mal. Pero así lo leo, Camille Faucant. Este comentario se tradujo al español en 2016 y se publicó en 2015. Lo publicó Sígueme. Y es una linda actualización. Antes de este había un comentario impresionante que también había escrito Gordon Fee, que está traducido por CLIE, de la carta a los filipenses, que es una barbaridad, son como 400 páginas para una carta tan breve como Filipenses, pero bueno, es una obra impresionante la de Gordon Fee. Este no es tan desarrollado, pero estamos hablando de un comentario que tiene casi 300 páginas, y la verdad que está muy bien, trabaja con el texto griego, es un comentario que tiene una buena introducción, una traducción propia del autor, y la verdad que está bueno. Sígueme cada tanto, intenta sacar algún comentario de los libros principales, sobre todo del Nuevo Testamento. Los profes de Antiguo realmente la tienen que lidiar con que las editoriales publican, se habrán dado cuenta que la bibliografía en español de Antiguo Testamento es muchísimo menor que del Nuevo Testamento. Muchísimo menor. Enganchar cada tanto algún comentario a algún libro del Antiguo Testamento es así como casi un milagro. Cuesta mucho. Yo supongo que es porque la gente de lengua española, bueno, en general se lee menos el Antiguo Testamento, entonces, bueno, la tienen complicada los profes de Antiguo para encontrar bibliografía en español. Y el otro que los mencioné la otra vez, un autor que a mí también me gusta mucho, que es el biblista argentino Eduardo de la Serna, ya lo mencioné varias veces. También Ágape, que habíamos dicho que le está publicando una serie de comentarios, bueno, tiene este que se llama Filipenses y Filemón, 2 cartas paulinas de la cautividad justamente porque el texto mismo de las cartas dice que Pablo está preso, no dice dónde. Tradicionalmente se decía en Roma, posiblemente sea en Éfeso, donde él está detenido. Bueno, está publicado por la editorial Ágape, que es de acá de Argentina, así que estos libros se consiguen fácil y fácil para los que estén en Argentina, en Buenos Aires o en Profe, Argentina. Sí, perdón, volviendo a Camille, Faucant. ¿puede ser que tenga un nuevo libro o un cuaderno o algo de los Filipenses y Filemón? Que Puede haya ser, ¿eh? publicado De los en el cuadernos bíblicos. 2019, más o menos. Pues, a ver, en español decís vos. Sí. Sí. En la colección esta de los cuadernos bíblicos de Verbo Divino, estos que son como una revistita, cada tanto, bueno, esa colección en realidad suelen ser traducciones de una obra de biblistas de habla francesa. Entonces, Faucant es uno, de hecho creo que tiene algo también sobre el Evangelio de Marcos, uno de los cuadernos. Así que puede ser que haya. Pasa que esa colección, que a mí me encanta, confieso públicamente, sin ningún tipo de verbo, amo los cuadernos bíblicos de Verbo Divino, me parecen que son una maravilla, porque saben condensar la información, presentarla de manera accesible, sin excederse con tecnicismos. Me parece que son geniales los cuadernos bíblicos, me encantan. Pero, claro, apuntan a un público más amplio, son un poquito más de divulgación. En cambio, este es un comentario más exegético, ¿no? más a fondo.
Perfecto, perfecto, gracias. Para los que tienen, bueno, todos tienen acceso a Internet, conocerán ustedes la RIBLA, la Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana. Esta semana salió el nuevo número de la RIBLA y justamente es sobre Filipenses. Tiene una serie de artículos sobre distintas temáticas de Filipenses. Y saben que a la RIBLA se accede de manera gratuita online, con la página del Centro Bíblico Quito. Así que, bueno, ahí tenemos algo bien fresquito, bien reciente sobre la carta a los filipenses y algunos artículos. Hay un artículo de Néstor Míguez, hay un artículo de Elsa Tames. Estoy pensando en tal vez los más conocidos, ¿no? Pero bueno, hay varios. Son como, deben ser fácil, 10 o 12 artículos que hay sobre la carta a los filipenses. Así que bueno, eso es cuando lo vi esta semana dije, me vine bárbaro para la clase para contarles a los muchachos de la clase del viernes. De la carta a los Gálatas, hay, primero menciono de un autor que se llama Jean-Pierre, también francés, pido disculpas por si ¿hay alguien que sepa francés acá? ¿Que sepa pronunciar francés? Bueno, perdón. Pido perdón por les van a sangrar los oídos cuando me escuchen decir. Porque para mí esto es Lemonon. Sería una especie de Jean-Pierre Lemon, no sé cómo se dirá esto. Jean-Pierre Lemonon. Bueno, no es un cuaderno bíblico, pero tiene más o menos el mismo formato. Se llama La Carta a los Gálatas. Este es también de la Universidad Católica de León, es especialista en el Nuevo Testamento. Y está publicado, este es un poquitito más viejo, está en el 2012, se publicó en francés, y en el 2013, o sea, ya tiene 10 años, un poquito más, se publicó al español, se tradujo al español. Estas colecciones, que suelen tener estos formatos más tipo tabloide, son, en general, están pensadas también, son materiales de divulgación, con preguntas, para trabajar con grupos, con aplicaciones. La verdad que está bueno, vale la pena conocer este tipo de materiales. Y algunos de estos, yo creo que casi seguro se consigue en PDF, de Gálatas. Ah, genial, Raúl, ahí está. Ahí van a encontrar todos los números de la RIBLA y ya está subido, ¿no? El de Filipenses. Bien, buenísimo. Sí, me acabo de fijar. Está recién Genial. subido. Gracias por la actualización en el minuto a minuto. Y un comentario publicado en 2015 de un biblista que es brasilero, creo. Déjenme chequearlo. Es de la Universidad Metodista de San Pablo. Es doctor en Ciencias de la Religión de la Universidad Metodista de San Pablo. Se llama Joel Antonio Ferreira. No sé si alguien lo ubica. Bueno, publicó con la editorial San Pablo, junto con la Universidad Javeriana, este comentario, la Carta a los Gálatas, que también está muy bien. La epístola de la apertura de fronteras. Un poco para salir de las lecturas más tradicionales, ¿no? Qué sé yo, el comentario de Schleyer, de Gálatas, de Sígueme, es viejito y muy técnico tal vez. El de Bruce también está muy bien, la Carta a los Gálatas de F.F. Bruce. Marcos Baker sacó algo con la editorial Kairos acá en Buenos Aires, en Argentina, un comentario también del comentario bíblico iberoamericano. Pero bueno, este es un comentario y también tiene algunas aplicaciones, un poco en la línea también del comentario iberoamericano, algunas lecturas también hermenéuticas que creo que son útiles. Bueno, y de romanos hay, imagínense, ¿no? Una parva de comentarios, simplemente A veces hay menciono dos. tanto que es difícil decir cuál es bueno, ¿no? Sí, bueno, Es el sí. problema. Yo no me animo a decir, no me animo a hacer tipo una especie de
de bajada de línea en ese sentido. Hay comentarios realmente que están buenos, que son clásicos. El de Cranfield, que lo había publicado Nueva Creación en los 90, lo había traducido Nueva Creación en los 90. El de Ulrich Wilkens, que son 2 tomos publicados por Sieme, también bien clásico de la exégesis alemana, método histórico crítico, está muy bien también, tanto traducido por Sieme. Pero bueno, acá, para salir un poco más de lo clásico, de la misma colección esta de Gálatas, está este que se llama La Carta a los Romanos, de una biblista también francesa, de la misma colección que el otro, que el de Gálatas, para leer la Carta a los Romanos, de Chantal. Para mí eso se dice Reinier. Ustedes sabrán pronunciarlo mejor que yo, seguramente. Bueno, la Carta a los Romanos, pero tiene la misma lógica. Están publicados no en la colección de los cuadernos bíblicos, justamente porque son más páginas. Entonces los publican en esta colección, se llaman Para leer tal cosa, ¿no? Seguramente conocen algunos de estos, de los más viejos, de los primeros que salieron, que eran Para leer el Nuevo Testamento o Para leer el Antiguo. Es la misma colección, pero que se siguen publicando ahora números más nuevos. Este es el número 93, por ejemplo, de Romanos. Bueno, o sea que siguen esa lógica y tienen, además de ser un comentario, tienen comentarios como algunas fichas de trabajo, algunas actividades, como una especie de estudios bíblicos. Son materiales que están buenos desde el punto de vista didáctico, ¿no? Para compartir, para enseñar la carta. Y el último, de Romanos, de las guías de lectura del Nuevo Testamento, está este biblista español, pero que ha trabajado muchos años en América Latina, Xavier Alegre. Xavier Alegre Santa María. Xavier Alegre es un biblista, él es español, no me acuerdo de dónde. Pero bueno, trabajó muchísimos años, hizo misión y trabajó en la Universidad del Salvador. Tuvo mucha experiencia misionera allí en El Salvador. Bueno, Xavier Alegre escribe este comentario. Habíamos mencionado ya esta colección, porque la mencioné yo no me acuerdo qué carta. La de Tesalonicenses, que tenía Carlos Gil. Bueno, el tomo de Romanos, que es este de Xavier Alegre, realmente está muy bien. Está muy bueno, también con aplicaciones, la verdad que súper recomendable, y son biblistas que tienen, además de muy buena formación exegética, tienen lecturas tal vez distintas. Sobre todo, creo yo que con cartas como Gálatas y Romanos, que en nuestra teología protestante han tenido tanta influencia, creo que nos hace bien y que necesitamos escuchar voces distintas, que ya tal vez salgan de la lógica de la interpretación de Lutero del siglo XVI y todas las consecuencias que esa interpretación tuvo, buenas y con sus limitaciones también, y que nos ayudan a leer la carta desde otras perspectivas. Ambas cartas, ¿no? Gálatas y Romanos, que fueron, se acuerdan ustedes, ¿no? Los caballitos de batalla de la Reforma Protestante. Así que creo que son libros como que nos ayudan de golpe. Y hay un comentario también de un biblista italiano, ese no lo tengo. Pasa que es una colección que es carísima, sin sentido. De un biblista italiano, se llama Romano Penna, con doble N, lo escribo acá en el chat. Una colección, no me acuerdo el nombre, la colección publicada por Verbo Divino, que se llama La Carta a los Romanos, digamos, no fue muy original tampoco en el nombre, pero que bueno, es posiblemente en español de lo más actualizado que hay sobre esta carta, que como dijo Alejandro, mucha gente dice, qué maravilla la Carta a los Romanos. Yo al que me dice, me pregunto realmente si la entiende del todo la Carta a los Romanos, porque Romanos, que parece que es así como la constitución de la Reforma Protestante, no sé hasta dónde realmente
todos nosotros logramos entender la carta. Si bien realmente es muy distinta al resto de las cartas paulinas, y bueno, responde a otra situación, bueno, creo que tiene textos difíciles de entender, aun cuando decimos que la entendimos. Bueno, bien, vamos hasta acá. ¿Sí? No tengo acciones ni con Verbo Divino ni con ninguno de estos muchachos, así que espero que disfruten de las lecturas nomás. Estamos hablando de 3 cartas distintas. Nos vamos a encontrar con 3 cartas. Tal vez sería bueno empezar hablando sobre Filipenses, que suponemos que de las 3 sería la primera, sería la más antigua de estas 3, ¿no? Tal vez contemporánea a alguna de la correspondencia con Corinto. De Filipenses hay algunas claves de interpretación que es importante tener en cuenta. Una es la que dijo Raúl hace un rato, y que lo menciona de la Serna en el subtítulo del comentario, que es una carta de cautividad. Pablo está preso. Hace, no sé, 70 años atrás, 80 años atrás, cuando se hablaba de las cartas de la cautividad o cartas de la prisión, se hablaba de 4 cartas de Pablo: Filipenses y Filemón, Efesios y Colosenses, porque Efesios y Colosenses también hablan de las cadenas, hablan de la prisión, pero en realidad de esas 4, las que hoy los biblistas tienden a clasificar como cartas auténticas son Filemón y Filipenses, en donde Pablo mismo en el texto dice que Pablo está preso. Tradicionalmente se ha vinculado esas cartas con la prisión de Pablo en Roma. Pasa que para la prisión de Pablo en Roma hay tan poca información sobre cómo fue su estadía allí en Roma, tan poca. Y como habrán visto ustedes cuando hicieron su línea de tiempo y la reconstrucción biográfica, habrán visto que esa idea tradicional de la muerte de Pablo por el 64, 65, la mayoría de los historiadores dicen: no, señores, esto es, la muerte de Pablo está mucho más acá, o sea, mucho más cercano, mucho más antiguo, y tendremos que ubicarlo tal vez por el 58, o sea, antes de la década del 60, 58, 59. Es posible que poco tiempo, al poco tiempo de la llegada de Pablo a Roma, él haya muerto. Entonces habría que ubicar estas cartas en un periodo previo. De lo que sabemos, cuando hablo de estas cartas hablo de Filipenses y Filemón, ¿no? Cuando pensamos en Pablo preso a través del relato de Hechos, que siempre hay que tomarlo con los recaudos del caso, me pareció súper interesante lo que me hiciste ver, María Luz, esta semana, con respecto a, por ejemplo, los datos de Timoteo. Sí. Me Yo no pareció, lo había pensado eso, de dónde salían esos datos. Me claro, hiciste cuestionarlo. porque vos lo ponías, ella ponía que, bueno, que lo que se sabía de Timoteo, ¿no? De la familia, que no, era, bueno, los datos tradicionales que sabemos, ¿no? De Timoteo, de que su madre y su Claro, abuela y su padre. sí, Y que Silas y Timoteo acompañaban a Pablo en esa carta a los tesalonicenses. Entonces exactamente, ponía entre paréntesis Silas o Silvano, de origen gentil, y Timoteo, de algo así como de madre judía y padre gentil, algo así griego. exactamente. Entonces yo le hacía la observación de, claro, cuidado con ese dato, porque ese dato no lo tenemos a partir de las cartas de Pablo, sino que lo tenemos a partir de Hechos. Y Hechos tiene una tendencia. Y Mariano me hacía observar que, claro, eso es lo que Carlos Gil dice en su manual. O sea, interesante también ahí que, bueno, no digo que no sea real, pero que son datos que hay que tomar con cuidado, incluso humildemente, eso lo diría Carlos Gil, ¿no? Pobre Carlos Gil, o sea, evidentemente sabe mucho más que yo de cartas de Pablo, pero son datos históricos que habría que tomar con pinzas. No quiere decir que no sean históricos, pero que yo creo que habría que tomar con pinzas para pensar
en cuál es el origen histórico de ciertos personajes. Es posible, no sería imposible pensar que Timoteo venga de una familia, entre comillas, mixta. Pero bueno, siempre los datos de hechos hay que tomarlos de manera crítica, todos los datos, ¿no? Pero los datos históricos de hechos, los datos que provee hechos, muchas veces. Les doy un ejemplo claro. El proceder de Pablo con sus colaboradores no circuncidados. Con Tito, lo que él dice lo que Pablo dice en la carta a los Gálatas, que hace con Tito, lo lleva al llamado concilio de Jerusalén, de una manera muy provocadora, porque es un concilio en el que se va a discutir esa cuestión. Pablo lo lleva y dice, ni a él, ni a un Tito que no estaba circuncidado se animaron a hacerlo. O sea, acá no se circuncida nadie. Un Es ejemplo un vivo poco, lo llevo. Sí. exactamente, como ejemplo vivo y además que nadie me lo toque a Tito porque se arma. Y en el libro de los Hechos, con Timoteo, Lucas lo que nos hace mostrar es que Pablo tiene una actitud casi la opuesta. A Timoteo lo hace circuncidar por cuidado de lo que se decía. Y uno dice, pero ¿cuál es Pablo? ¿El que no le importaba nada ir al concilio de Jerusalén con un incircunciso o el que quiere quedar políticamente bien? Entonces, en el texto donde se habla de la circuncisión de Timoteo es justamente cuando se habla de estos datos históricos de Hechos 16, creo. Entonces, por eso la puesta ahí entre paréntesis de esa información. Así que, ¿cuáles son los lugares donde Pablo habría estado preso según el libro de los Hechos? Bueno, el libro de los Hechos señala Filipos como el lugar en el que él estuvo detenido, pero según el relato de Hechos estuvo una noche preso ahí, o sea que mucho tiempo para escribir cartas no tuvo. Y una detención en Cesarea, previo al viaje a Jerusalén. Una detención en Cesarea que puede haber sido extensa. Recuerden ustedes que según el relato de Hechos, Pablo va detenido a Roma, después de su estadía detenido en Cesarea. Pero las investigaciones recientes sugieren que en la estadía de Pablo en Éfeso, en esta década del 50, es muy posible que Pablo haya estado detenido, aunque el libro de los Hechos no lo mencione directamente. ¿En qué se basan los historiadores para sugerir una prisión en Éfeso? En dos cuestiones. Por un lado, lo que dicen es, Pablo en sus cartas, en las cartas de esta época, en 2 Corintios, por ejemplo, habla de pruebas muy extremas a las que él había estado preso. Y de hecho, en 2 Corintios, él dice que habla de mis prisiones, que muchas veces él había estado preso. Bueno, si ubicamos 2 Corintios en la fecha tradicional, en el relato de eso, en realidad Pablo estuvo preso una vez sola. En el relato de Hechos. O sea, evidentemente Hechos no nos da toda la historia sobre Pablo. Y la segunda cuestión es que el mismo libro de los Hechos, si bien no menciona una prisión de Pablo en Roma, en Éfeso, sí habla de un conflicto en Éfeso muy grave. Lo que la versión Reina Valera suele titular como el alboroto en Éfeso. ¿Se acuerdan que se arma la de San Quintín en Éfeso? Ahí en el capítulo 19, 20, por ahí, de Hechos, justamente donde Pablo, predicando, medio que se pone en contra a toda la cuestión vinculada al culto de Venus o Afrodita, ¿no? Afrodita no. Diana, perdón, gracias, Diana. Diana de los Efesios, ¿no? Y todas esas, ¿acuerdan, no? De toda esa cuestión, de esa escena tan tremenda en el libro de los Hechos. Bueno, podría pensarse perfectamente que esa situación termina con una detención de Pablo. Y durante esa detención se podrían ubicar la escritura tanto de Filipenses como de Filemón. Eso cuadraría mejor. Bueno, Pablo está preso, así que primera cuestión a tener en cuenta para la interpretación de la carta. Eso cambia mucho la
la situación vital del autor y la situación que dio origen a la carta. Se van a encontrar con que algunos autores también plantean que en Filipenses se da un fenómeno similar al que se da en 2 Corintios, que es esta cuestión de los problemas de integridad de la carta. Es decir, que la carta a los filipenses, que es muy breve, muy corta, tiene 4 capítulos, estaría compuesta por distintos fragmentos de cartas que se habría escrito Pablo con esa iglesia. Algunos le sospechan al capítulo 3, en donde hay evidentemente un cambio de tono. La carta a los filipenses es muy, muy amorosa, muy pastoral, muy, muy cariñosa en su vocabulario, muy al estilo de Primera Tesalonicenses, o tal vez no tanto, pero en esa línea. Pero en el capítulo 3 es cuando medio que parece como que se brota contra los falsos obreros y los perros y la falsa circuncisión y toda esta cuestión al comienzo del capítulo 3 hasta el comienzo del capítulo 4. Entonces algunos dicen, ahí tal vez tengamos un fragmento. Hay una discusión sobre la integridad o no de la carta a los integridad literaria, ¿no? De la carta a los filipenses. Más allá de ese fragmento del capítulo 3, que es una mina de información para la biografía de Pablo, son textos que leímos en la primera clase sobre los datos que Pablo da, ¿no? Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, ¿se acuerdan de esos pasajes? De la tribu de Benjamín, y bueno, toda esa cuestión, y todo lo que era lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fuera de ese capítulo, de esos versículos que son tal vez los más aguerridos, en general la carta tiene un tono muy, muy amoroso. En el primer capítulo intenta llevar paz, llevar tranquilidad a los hermanos de Filipo que estaban preocupados por la situación de Pablo preso. Y ahí es donde Pablo da a entender que él está mirando la muerte como una posibilidad. El famoso texto de para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, entonces no sé en qué quedarme. Bueno, todo esto en el capítulo 1. El capítulo 2, que es el capítulo en donde aborda aparentemente un problema de unidad en la iglesia, ciertas divisiones que se estaban en la congregación, y Pablo los exhorta a la unidad e incorpora ahí posiblemente un himno pre-paulino. Se supone, hay muchos estudios sobre este tema. El famoso texto de Filipenses 2, ¿se acuerdan? Filipenses 2 del 6 al 11. Que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hay muchos estudios sobre esos versículos, Filipenses 2, 6, 11. Un texto que tiene una cantidad de lo que se llama técnicamente hapax legómena, o sea, términos que aparecen por única vez en ese texto. Tal cual, ese es el 2.5, ¿no? Que es como el versículo de transición entre 1 al 4, que es donde Pablo describe la problemática, y el himno del 6 al 11. Sí, no sé si lo han escuchado, pero hay hermanos cordobeses hicieron una versión hermosa de eso. No me digas. Haya pues en nosotros. Literal, Reina Valera. Lo Mirá, canté mal. Haya pues en nosotros la manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Mejor hay que buscarla porque con el auriculares me confunde cantar. está bueno, ¿eh? Bueno, me gustó el dato. ¿Te acordás el nombre? De lo Bueno, que... no me acuerdo quién la hizo, pero mi mujer era de ahí, pero no está acá. Ahora, Después tenés el dato, pasaron el dato. Villa María, Hermanos Libres, por ahí. Ajá. Ah, mirá. Bueno, es un texto evidente. Fíjense cómo, bueno, varios de nosotros podríamos mencionar canciones, alabanzas, himnos basados en ese texto. Evidentemente el texto tiene lenguaje litúrgico. Eso es lo que hizo pensar a muchos autores que eso se trataba de un himno.
los versículos 6, Filipenses 2, 6 al 11. Pero claro, cuando empiezan a estudiar las palabras, los vocablos utilizados en el himno, se empiezan a dar cuenta, primero, que tiene muchos términos que se usan por única vez en las cartas de Pablo. Por ejemplo, el famoso el término que dice que se despojó a sí mismo, el término kenosis, se despojó. Y así otros términos que aparecen por única vez en la terminología paulina, en los escritos paulinos. Entonces, es el estudio de esos términos que aparecen por única vez en esos versículos, hace pensar a algunos que tal vez se trataba de un himno pre-paulino, que Pablo, un himno cristológico previo a Pablo, y que Pablo lo inserta en la carta, ya no como himno, sino como, sí, como la letra de un himno, pero para apelar a la unidad, para apelar a que esta comunidad solucionase los conflictos, ¿no? Y ahí el link está en 2.5. Hayan en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Si Jesús se despojó a sí mismo, es un poco la exhortación que hace a la comunidad. Ya nadie tenga, tenga a los demás, todos tengan a los demás como superiores a uno mismo, ¿no? Y esta posición de priorizar al otro. Profe, Sí, Ranford. puede ser, no recuerdo bien que Han de Witt creo que hablaba de el texto, cuando la dispersión, el texto es patria, algo así, hablaba de un vaciamiento. Claro, porque el término kenosis significa algo así como vaciamiento. Sí. Vaciamiento, despojo. Sí. Sí. Puede ser, ¿eh? Sí, que lo mencione Hans de Witt. Sí. Sí, no es un libro específico sobre esto, pero puede ser que en alguno de los capítulos él lo mencione como un ejemplo de algún. Ese es un libro, hermoso libro, no sé si lo han leído, pero es un libro sobre interpretación, sobre la historia de la hermenéutica bíblica y de la exégesis bíblica. De Hans de Witt, un biblista holandés, pero bueno, que ahora ya no se dice Holanda, no sé cómo se diría, alguien que viene de los Países Bajos, no sé, bajito, ¿no? Neerlandés. Neerlandés. Bueno, toma mate. Bueno, neerlandés. Bueno, ese libro de Hans de Witt, en la dispersión, el texto es patria, se llama. Es una maravilla el libro. Y es una maravilla escucharlo, Hans de Witt, si tienen la oportunidad de hacerlo. Y bueno, puede ser que lo tome como ejemplo en alguno de sus capítulos sobre exégesis. Bueno, así que ahí, bueno, la carta es una carta valiosísima. Y en el capítulo 3, otra vez Pablo vuelve a afrontar la cuestión del cuestionamiento, el tema del cuestionamiento de su apostolado, que ya estaba en 2 Corintios, capítulo 10, 11, ya estaba en 1 Corintios, capítulo 9, está en Filipenses 3 y va a estar de vuelta en Gálatas. Evidentemente, este hombre peleó con ese tema, el cuestionamiento de su vocación apostólica. Y en el capítulo 4 es un capítulo también maravilloso en el que él da gracias a la comunidad por una ofrenda que le han enviado. Y ahí vemos un Pablo distinto en cuanto a su aceptar o no el sostenimiento de sus comunidades. Porque habíamos leído en Corintios, por ejemplo, en 1 Corintios 9, y lo mismo hace en 2 Corintios, que él dice, yo podría tener derecho a esto del obrero digno de su salario, podría tener derecho de recibir sostén de esas comunidades, pero Pablo dice que decidió renunciar, trabajando con sus propias manos. Mientras que en el caso de los filipenses, él les dice, ustedes saben que de otros no he recibido nada, pero parece como que con los filipenses tenía otro tipo de vínculo,
y de ellos sí recibe ayuda, y parece que el capítulo 4 justamente es una acción de gracias por esa ofrenda recibida. Sobre todo los versículos 10 al 20 de Filipenses 4. Bien, hasta acá vamos. No sé si hay algún comentario, alguna observación. Profe, Dale. está el de Filipenses 4:13, que lo he escuchado muchas veces, y que se Sí, utiliza para sobreponerse a cualquier circunstancia. Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el 19 también, el verso 19, que Dios suplirá todo lo que os falte. Lo he escuchado muchas veces en mensajes, sí. bueno, So- pero de una manera sin tantos detalles y utilizada para cualquier tipo de circunstancias en realidad. sí, bueno, el riesgo siempre, ¿no? En la materia esta no es de exégesis bíblica, pero nunca está de más reforzar esta cuestión, ¿no? El riesgo de sacar versículos de contexto, ¿no? Y de predicar versículos arrancados de sus contextos literarios. Todo lo puedo en Cristo, o todo lo puedo en aquel que me fortalece. El texto griego no dice la palabra Cristo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en quien me fortalece. Pero que es justamente el final de un agradecimiento, ¿no? De Pablo, que da testimonio de que ha pasado por distintas circunstancias y que ha sabido sobreponerse a esas distintas circunstancias. Y el del versículo 19 es parte del agradecimiento, ¿no? Pablo agradeciendo a la iglesia que le ha enviado una ofrenda para su sostén, les está agradeciendo, y es una oración, una expresión de deseo por ellos, para que ellos sepan que Dios les va a suplir, en el caso de que les llegue a faltar, un poco dando testimonio también él de que así como Dios ha suplido en su vida, también supliría en la de los filipenses. Es un capítulo maravilloso, maravilloso. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Algún otro comentario, pregunta? Filipenses, amo la carta a los filipenses, me parece también una maravilla. Bueno, pensemos un poquito en la carta a los Gálatas, ¿sí? Algunas ideas, como ahora se dice tips, algunos consejos, algunas cosas para tener en cuenta al momento de interpretar y de leer la carta a los Gálatas. De la carta a los Gálatas no tenemos el audio. Nos vendría muy bien tener el audio de la carta para comprender el tono de la carta. O sea, muchos autores hablan de el tono de la carta a los Gálatas. Y uno dice, ¿cómo pueden saber el tono de la carta si es un texto? Bueno, es justamente lo que hace el exégesis, ¿no? Tratar de leer atentamente el texto para descubrir el tono que ese diálogo tiene, que ese discurso tiene. Lo ideal sería tener el audio. Y ahí uno escucharía la voz de Pablo y el tono en el que está hablando. Hay algunas pistas desde el exégesis que nos tienen que alertar para entender este tono. Por ejemplo, en la estructura de una carta grecorromana siempre había un encabezamiento por el nombre del autor, los destinatarios, un saludo. Seguía una acción de gracias, a una bendición por la iglesia o por los destinatarios, un desarrollo del cuerpo principal, el tema principal, y finalmente algunos saludos, algunas noticias personales, ¿no? Que reforzara el vínculo entre autor y destinatarios. Bueno, en Gálatas no hay casi, no hay de hecho acción de gracias ni bendición. Pablo, después del encabezamiento, va directamente al cruce con los tapones de punta. No es que intenta hacer esta captatio benevolente. ¿Se acuerdan que hablamos de la captatio benevolente? Este recurso de la retórica griega de captar la benevolencia del auditorio,
tratar de ganar el favor. Bueno, acá parece que no le importa, no lo hace, no intenta ganar la benevolencia del auditorio y va derecho al problema que le ocupa. Y el problema que le ocupa es que los gálatas ahora parecen que que se desviaron del evangelio que él le había predicado. Y el motivo de ese desvío es que había algunos, hoy diríamos, misioneros que aparecieron en esas comunidades paulinas para modificar el mensaje o predicar un mensaje distinto al que Pablo proclamaba. Y eso a Pablo no le cae muy bien, que digamos. Mucho más porque estamos hablando de comunidades, justamente comunidades paulinas, comunidades iniciadas por Pablo, plantadas por Pablo. Entonces se están metiendo en territorio de él, o por lo menos en comunidades que él había comenzado. Los 2 primeros capítulos de la carta son muy autobiográficos. Nos dan muchísima información para conocer algo sobre los primeros años de la vida de Pablo. Así que son muy útiles, pero también son muy útiles no solamente para conocer la vida de Pablo, sino también para conocer la situación retórica, es decir, la situación que dio origen a la carta. Pablo, por ejemplo, en el capítulo 2, que es un capítulo, el final del 1 y los primeros versículos del 2, hasta el 10 o el 14, 15, Pablo habla desde su experiencia de vocación y cómo han sido sus primeros pasos en el seguimiento de Jesús, hasta incluso mencionar las veces que él visitó Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, y sobre todo los referentes de Jerusalén. Y él justamente trata de despegarse del liderazgo de Jerusalén. Justamente lo que trata de decir es, yo no fui nunca a pedir autorización a Jerusalén. Y se pone en igualdad de condiciones con respecto al liderazgo de la iglesia de Jerusalén. El mismo que había llamado a Pedro al apostolado para la circuncisión, es el mismo, va a decir Pablo en Gálatas 2, que me llamó a mí para la evangelización a los no circuncisos. Y claro, hoy nosotros con el diario del lunes, entendiendo que bueno, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y casi lo pensamos como que eran amigos y salían a tomar cerveza juntos los viernes a la noche, bueno, nada más lejos de la realidad. Porque Jerusalén y Pablo, o los 12 y Pablo, de alguna manera, en los orígenes del cristianismo, representan 2 maneras bastante distintas de entenderle el evangelio, la evangelización. Por un lado, la iglesia de Jerusalén, representada posiblemente por los 12, con una tendencia más claramente judeo-cristiana. ¿Qué significa judeo-cristiana? Que aquellos que querían formar parte de la comunidad, primero debían judaizar. Es decir, no estaba esta idea de que hay un cambio de religión. Bueno, ahora si somos seguidores de Jesús, dejamos de ser judíos, ya no circuncidamos a nuestros hijos varones, ya no obedecemos las normas alimenticias, ya no obedecemos la Torá, no guardamos el Shabbat, comemos cerdo, nos hacemos un lechoncito todos los sábados. No, todo lo contrario. Para el cristianismo que surge del judaísmo, Jesús es el Mesías esperado, por lo tanto es la plenitud de su judaísmo. Y si hay otros que quieren formar parte de este pueblo del Mesías, deben hacerse judíos. Por eso la importancia o el lugar que ocupa para ellos la circuncisión, que es el rito de iniciación al judaísmo. Y Pablo, que también era judío, que también estaba, por eso él dice en Filipenses, circuncidado el 8º día, y que también es hebreo de hebreo y fariseo y toda la cuestión, él entiende que el evangelio es otra cosa. Y que a los que son creyentes o que se acercan al movimiento de Jesús de origen gentil, no se les debe imponer los requisitos de la Torá.
Y esto genera cortocircuitos en los orígenes del cristianismo, década del 50. Y a Pedro lo tenemos posiblemente en una especie de término medio. Cargamos bastante las tintas con Pedro muchas veces. Pablo lo expone en un pasaje muy conocido de Gálatas 2, del 11 al 14, cuando menciona el cambio de actitud de Pedro y que él lo confronta porque era de condenar su actitud. O sea, un Pablo muy radical, que no, primero, no tiene problema en confrontarse públicamente con ni más ni menos que Pedro. Y segundo, que lo que condena es su cambio de actitud. Porque, cuidado, Pablo antes dijo, o sea, cuando empieza a describir lo que había, el cambio de Pedro, tenía que ver con que Pedro primero sí había compartido mesa con los gentiles. Y que lo que Pablo denuncia en él es su cambio de actitud a partir de la llegada de un grupo que Pablo denomina ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 14, perdón, versículo 12, lo llama de dos maneras. Dice, algunos de parte de Santiago o Jacobo, y después lo llama los de la circuncisión. Este Jacobo o este Santiago mencionado allí no es el Jacobo el de Zebedeo, el hermano de Juan, el de los 12, sino que es Jacobo el hermano del Señor. Que ya para esta época, estamos hablando de en torno al año 50, unos años antes, por la época del Concilio de Jerusalén, es el líder de la iglesia de Jerusalén. En fecha muy temprana, el liderazgo de la iglesia de Jerusalén posiblemente lo toma este Santiago o este Jacobo en lugar de Pedro. Y con la presencia de estos que están visitando la iglesia de Antioquía es que Pedro cambia su actitud. Evidentemente no era la posición de los de Jacobo, porque son llamados los de la circuncisión. Es interesante que Pablo no dice que los de la circuncisión o los de Jacobo eran de condenar, sino que lo que a Pablo le hace saltar la térmica es el cambio de actitud de Pedro, que primero hace una cosa y después hace otra. Y Pablo habla de su hipocresía, de la hipocresía de Pedro. Dice Y que que Bernabé fue arrastrado también. exactamente, dice, los que eran de la circuncisión y que hasta ese momento se comportaban de una manera, como Bernabé, empezaron lo que hace la actitud de Pedro arrastra. Claro, habrán visto otros que Pedro cambia de actitud, si Pedro cambia de actitud, cambiamos todo. Es muy posible que ese conflicto que Pablo esté describiendo ahí en Gálatas 2, 11, 14 sea el motivo por el cual Pablo después sale de la iglesia de Antioquía y comienza el periodo de la misión independiente. Un conflicto en el que es muy posible que la comunidad de Antioquía se haya alineado en la posición de Pedro y ya no de Pablo. Y Pablo comienza sus misiones en la zona del Asia Menor, en Grecia, ya independiente, en la zona de Galacia, en la zona de Filipos, en la zona de Tesalónica, en la zona de Corinto, que justamente las cartas son sus comunidades. Por eso Pablo, que tuvo que salir de Antioquía y que comienza sus propias comunidades, ahora en Gálatas lo vemos que se pone mal, que se altera, cuando hay misioneros, hay otros que entienden el judaísmo, que entienden la fe en Jesús desde el judaísmo y que llevan a las comunidades a judaizar. Esto es importante para mí aclararlo siempre con Gálatas porque tenemos la tendencia como a cargar las tintas o a leerlo de manera anacrónica pensando que es un conflicto entre cristianos y judíos. No, señor. Son todos judíos en esta época, ¿eh? Son todos judíos. Claro,
que creen que Jesús es el Mesías. Por lo menos en el conflicto todos creen que Jesús es el Mesías. Ahora, ¿cómo entienden el Evangelio? ¿Cómo entienden que Jesús es el Mesías? ¿Cómo entienden esa buena noticia? Bueno, hay dos maneras distintas. Los de la circuncisión dicen, bueno, hay que pasar por toda la cuestión del rigor religioso y de la obediencia a ciertas normas religiosas, mientras que Pablo entiende que el Evangelio implica una apertura. Que la predicación del Evangelio implica apertura, implica gracia, implica inclusión. Y estamos hablando de uno de los primeros conflictos que se dan en los orígenes del cristianismo, que tiene que ver con la comprensión de la misión. Me animaría a decir que casi todos los conflictos que hubo en la historia del cristianismo están vinculados a la historia, a la comprensión de la misión, a cómo se entiende el hacer misión, cómo se entiende el Evangelio. Por eso Pablo hace este flashback. No es que se pone a escribir su diario íntimo de sus experiencias pasadas. Él trae esas experiencias pasadas para mostrar que los que están complicando ahí, los que están llevando a las comunidades de Galacia a dudar de su pertenencia al pueblo de Dios, son los mismos que él menciona en la carta en el capítulo 2. Son de esa tendencia judaizante. Pero no es un conflicto entre judíos y cristianos, ¿eh? Es un conflicto que podremos llamar intraeclesial. Son todos seguidores de Jesús. Los que discuten la cuestión son de origen judío. Pablo sigue siendo judío, es judío, seguidor de Jesús. Son todos seguidores de Jesús, pero la discusión es cómo se interpreta, qué lugar va a tener ahora la Torá, qué lugar va a tener la circuncisión. A partir de ahí es que entendemos muchas de las, ahí te doy la palabra, Alejandro, muchas de los textos más duros de la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas Pablo dice cosas tremendas, dice cosas muy lindas y dice cosas tremendas. Es una especie de ultimátum que le está dando a estas iglesias. Pero les dice, por ejemplo, les dice que son unos estúpidos a los Gálatas 2 veces en la carta. Pasa que en la versión Reina Valera dice insensatos, que suena mucho más lindo, ¿no? Pero el término griego anoetoi significa sin cerebro, hueco, sin mente. Imagínense, ¿no? Un predicador el domingo llamando así a la congregación a la que predica. ¿El término griego? Anoetoi. A nous. O sea, a como privativo, como sin, y nous, mente. Y la otra cuestión es que a estos misioneros judaizantes les dice en el capítulo 4, estos que tienen tantas ganas de hablar de la circuncisión, ¿por qué mejor no se castran? Ya que tienen ganas de andar cortando, que corten del todo, traducen algunas versiones modernas. Claro, la versión Reina Don Casiodoro no se animó a tanto y puso ojalá se mutilasen. Y uno piensa, bueno, le está deseando que se corte un brazo, que se corte una mano. No, señor. Está sacado Pablo en Gálatas. Por eso digo, qué bien nos hubiese venido el audio de la carta a los Gálatas de Gálatas para entender. Y el final de la carta es igual. El final de la carta no cuenta noticias personales, no le dice voy a ir a verlos pronto, los extraño mucho, oren por mí. Al final de la carta dice que nadie más me cause problema. Llevo sobre mí las marcas de Jesucristo, Dios lo bendiga, ¿no? Y así termina la carta. No tiene bendición al principio, no tiene saludos al final. Es una carta de ultimátum muy dura porque Pablo da toda la sensación de que Pablo está sintiendo que está perdiendo esas comunidades. Creo que son algunas pistas. Linda forma de recuperar a la comunidad, ¿no? Bueno, es como en toda discusión, ¿no? Ya cuando estás falto de recursos, a veces apelás a lo que venga.
Alejandro, habías levantado la mano, discúlpame. Sí, no, no, está bien. Sigo, pues estaba leyendo lo que decía este último. Pero no, a ver, a mí siempre pensando en mi mentalidad legal, ¿no? Este, analizando desde ese punto de vista, a mí lo que me suena de lo que estás comentando, estás charlando y estoy mientras siguiendo en el texto, es que Pablo era un subversivo, o sea, incitaba a la ilegalidad. O sea, decía, bueno, Ajá. muchachos, no sé, si ustedes no se circuncidaron, no se circunciden, ¿no? Eso es como que a ver, me cuesta entenderlo, pero no es que me cuesta, digo, me parece tan raro o tan desmitificador de Pablo. O sea, yo lo que me está pasando, creo que te contaba, estoy descubriendo o empecé a descubrir un nuevo Pablo a partir del momento que yo me hice protestante, digamos, ¿no? Pero esto todavía me es más desmitificador. Ahora, yo tal vez lo estoy analizando con el diario del lunes, pero una cosa que veo y que también pienso es, si bien Pedro era respetado por, por haber sido un apóstol de Cristo, eso lo pusimos nosotros. Nosotros no sabemos cómo era la relación de Pedro con el resto. Si Pedro era, a ver, pensándolo mal, era un pescador, era un tipo medio bruto, que nosotros le atribuimos todo lo que se le, digamos, lo que comentamos. Pero tanto, o sea, si bien Pablo era un artesano, eh, era un ciudadano romano, o sea, yo me planteo eso, ¿no? O sea, esas cosas que nosotros la estamos poniendo con el diario Lunes diciendo, no, porque mirá, se enfrentó con Pedro, y a lo mejor Pedro era, sí, ¿me entendés? Y otra Sí. cosa, perdón, y una cosita más, y otra cosa que Mm. me surge ya más claramente, es que Pablo era un cabrón. Era un malhumorado como yo, más o menos a veces, yo no tanto, pero este, me parece que tenía, o sea, pero está bien, porque él decía, no, muchachos, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien, me parece, ¿no? Y estaba tratando de darle otra versión a lo que nosotros venimos viendo desde antes. No sé, eso es lo que me surge, ¿no? Está bueno. Te agradezco por las observaciones y arranco por la segunda que mencionaste, que me parece que está buenísimo. Que creo que lo dijimos en alguna clase, pero creo que al principio, cuando empezamos la materia, pero creo que en estas cosas se ve más claro. Las cartas de Pablo son cartas de ocasión, es decir, responden a una ocasión claramente. Pablo no es consciente de que está escribiendo Sagrada Escritura, ni que está escribiendo sus obras completas que alguien después va a coleccionar y publicar en una editorial. Es una carta que después las iglesias han reconocido en esos textos carácter inspirado y se los ha canonizado, y está muy bien, las reconocemos desde la fe como Sagrada Escritura, pero no podemos perder de vista que se trata de una carta. Es como que hoy, en un conflicto, supongamos, un conflicto que yo tengo con una congregación, en donde yo les mando un mail, y dentro de 2000 años alguien agarra ese mail, en donde yo no me cuidé tanto en lo que estaba poniendo, porque era algo que, y mucho hoy dice, bueno, un mail se puede copiar, se puede reenviar, sino un texto escrito que escrito de puño y letra, entonces no iba a tener tanta difusión. Pablo no está pensando claramente que después de 2000 años nosotros acá a través de Zoom vamos a estudiar lo que él dijo en esa carta que ilustra o que muestra un problema de fondo. Entonces creo que esa ocasionalidad de los textos, que pasa en todas las cartas, pero en esta especialmente, cuando vos decías es un cabrón, claro, sí, acá se ve mucho de una parte de la personalidad, del temperamento de Pablo, eh, que hay que ponerlo ahí como en escenario, ¿no? Sí, María Luz. Eh, ¿Fue el lugar donde él estuvo más tiempo en Antioquía? ¿O estuvo mucho tiempo? Estuvo ¿No? mucho tiempo en el periodo que
podríamos llamarle en cuanto a su formación, su primera Sí, formación cristiana? sí. Da la impresión de que él dio mucho ahí. Él ahí fue su primer lugar y se ve que tenía una relación muy cercana con esa gente. Y es por eso que él les habla así. Este, Ojo que la carta no está dirigida a Antioquía, ¿eh? Está no, dirigida a yo los estoy Gálatas. confundida. Estoy Claro, confundida. Ahora estoy eh, confundida. pero, Porque pero, pero está bien lo que decís. sí, Pablo tiene sí, un cariño especial por Antioquía, sí, tuvo mucho tiempo ahí, gran parte de su formación fue ahí, y es sí, posible que algo de lo que vemos en la carta de los Gálatas es que está sangrando por la herida. Él ahí tuvo que está, irse de esa iglesia, ahí que fue la está. iglesia que lo formó, Sí, y tuvo que irse. esa Por, herida le quedó, porque vuelve una y otra vez a eso. Él dio mucho ahí, se Ujú, comprometió mucho. Y la base de su misión es esa, de que no haya que exigirle a la gente que cambie de, de cultura que se circuncide, que sea judío, para que pueda acceder claro, a Jesucristo, ¿no? Esa es la base. sí, Entonces, eso fue lo que más les transmitió, o sea, esa era su misión, se comprometió todo en esa misión. Así que yo totalmente de creo, acuerdo, sí. lógico, que cuando uno tiene mucha confianza, porque convivió, porque eh, le hable así, lo reprende así. Ujú. Como dices tú, él no sabía que después esto iba a ser motivo de estudio y de... el tema de ese de Antioquía lo persigue. Y, Mm. y después siempre hay en él como una actitud, eh, como una cuestión de autoestima, me parece a mí, que él siente, él se resiente con muchos perseguidores, ¿no? Eh, este, como que en algún punto se siente discriminado siempre, o muchas veces. Quizás Eh, por su forma de entender la misión, o por su origen, o no sé. bueno, dos cositas de eso que decís. Te agradezco mucho, por lo que decís. Creo que estoy totalmente de acuerdo. Eh, Creo que el vínculo de Pablo con Antioquía, había un biblista español, Núñez Regodón, que había hecho su tesis sobre el vínculo de Pablo con la iglesia de Antioquía. Eh, es posible que en realidad Pablo en Antioquía haya recibido más de lo que, o sea, que haya sido la iglesia que lo forma, ¿no? La comunidad que lo forma en sus primeros pasos de evangelio. De hecho, el libro de los Hechos lo que muestra es que Pablo tiene el llamado primer viaje, tradicionalmente, Pablo va como segundo de Bernabé. Entonces, es posible que el vínculo de Pablo con Antioquía al principio haya sido más formativo que de, entre comillas, digamos, de liderazgo. Creo que tal vez la crisis es ver que la iglesia que lo formó y que también lo forma en su manera de comprender la misión, porque Pablo no inventa esta cuestión de la apertura a los gentiles, sino que también se vivía en Antioquía, muy posiblemente. Eh, lo que a Pablo le duele es el cambio en la iglesia a partir de este conflicto con Pedro. Y con respecto a lo que decís de la discriminación, sí, creo que sí, creo que sí, que Pablo era, a partir de ese conflicto, empieza a ser, por un lado, un misionero independiente, pero también un misionero perseguido. O sea, perseguido por su posicionamiento, por su manera de pensar el Evangelio, por su manera... Pero como todos los grandes personajes que han sido realmente de impacto, de influencia en la historia en general y en la historia del cristianismo en particular, siempre han sido personas que después, viste, cuando se mueren, todos le hacemos plaquitas,
le hacemos placa de mármol, pero en vida, que es un poco lo que pasa con las cartas deuteropaulinas, ¿eh? Ya ahí Pablo ya es inofensivo, ya no ladra, o si ladra, como ya no muerde porque ya no está. O es lo que hace Lucas con la figura de Pablo en el libro de los Hechos. Pero en vida, y Pablo era un personaje claramente molesto. Y por tanto, lo que no tenemos, o por lo menos no tenemos explícitamente, son, si los hubiera, textos del otro lado. O sea, ¿qué decían los de la otra vereda sobre Pablo? Algunos dicen que puede haber algo de esto, tal vez en la carta de Santiago, tal vez un poquito en el Evangelio de Mateo, pero la verdad es que estamos hablando de textos que son muy posteriores. Santiago y Mateo, que son de corte más judeo-cristiano, estamos hablando no de textos contemporáneos a Pablo. Sería genial tener textos de la década del 50, porque uno está escuchando una parte de una conversación telefónica en las cartas de Pablo, ¿no? Sería interesante poder comprender con la otra versión. Y lo que vos decías, Alejandro, al principio sobre la figura de Pedro, en realidad no es que nosotros hemos construido una imagen sobre Pedro. La influencia de Pedro está muy presente en el Nuevo Testamento y en el cristianismo de la segunda y tercera generación y de ahí en adelante. Los textos cristianos del mismo Nuevo Testamento, la figura de Pedro presente en los 4 evangelios, la figura de Pedro presente 2 cartas que terminan siendo de la tradición petrina, claro, pero antes incluso, ¿no? Del siglo IV, V, ya en el siglo II, siglo III, tenés evangelios apócrifos que ya lo intentan vincular a Pedro y a darle un lugar a Pedro muy importante. Ireneo de León a fines del siglo II. La figura de Pedro fue una figura muy, muy, muy importante. Yo creo que también en parte la historia del cristianismo, lo que intentó, ya muertos Pedro y Pablo, fue unirlos, como tal vez no pudieron hacerlo en vida, y de ahí la tradición de la muerte de ambos en Roma. Y de ahí que no solamente los dos murieron en Roma, sino que los dos murieron mártires y en la misma persecución. Que es un poco, sin llegar a todo eso, lo que hace Lucas en su libro. Lucas, en el libro de los Hechos, muestra una continuidad entre Pedro y Pablo. Muestra continuidad. Lo que Pedro comenzó es lo que Pablo continuó. Y como tiene que mostrar la apertura a los gentiles en el libro de los Hechos, es muy inteligente el autor de Hechos. La conversión de Pablo se cuenta en el capítulo 9. ¿Qué se cuenta en el capítulo 10 de Hechos? Pedro, Cornelio, la conversión de Cornelio, la apertura de Pedro a los gentiles. Primero que se abre a los gentiles es Pedro. Capítulo 10. Recién en el capítulo 13, si vos vas leyendo la narración, empieza el primer viaje misionero de Pablo. Y en el 15, en el concilio de Jerusalén, están todos de acuerdo. Pero más allá de la cuestión cronológica histórica, Lucas es muy inteligente en la manera de qué contar primero y qué contar después. ¿Por qué? Porque claro, Lucas está intentando justificar la apertura a los gentiles a partir del capítulo 13, pero esto ya lo hizo Pedro. Esto del lienzo que baja del cielo, mata y come y qué sé yo, ya Pedro, el primer abierto de cabeza, el primer open mind de los orígenes del cristianismo fue Pedro. Entonces la figura de Pedro fue una figura fuerte, más allá de que, como vos decís, ¿no? Posiblemente su formación educativa haya sido muy distinta a la de Pablo, el peso que tenía
por haber sido discípulo de Jesús, por haber sido parte del grupo de los 12, y no uno más, sino el mayor referente, por la tradición de sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y toda esta cuestión, evidentemente. En mismo Roma, hoy tenés las dos tradiciones presentes. En San Pedro, abajo de la Basílica de San Pedro, la tumba tradicional de Pedro, y en la Catedral de San Pablo, fuera de los muros, la tumba tradicional de Pablo, ¿no? Finalmente Roma se encargó de unir lo que en vida no se pudo unir, ¿no? Me parece súper interesante, sobre todo ubicar las cartas paulinas en el telón de fondo de los orígenes cristianos. De los orígenes del cristianismo. Unos datos, no mucho, de Carta a los Romanos, pero que me parece también importante tener en cuenta para leerla. Pablo no evangelizó Roma. Los cristianos de Roma no lo conocen a Pablo. Es una carta que Pablo le escribe a una iglesia que no plantó. No es una comunidad paulina, Roma. No tenemos la menor idea de cómo llegó el evangelio a Roma. Llegó por cristianos misioneros anónimos, lo cual nos deja ver que evidentemente la misión fue mucho más amplia de lo que Lucas cuenta en Hechos. Hubo muchos más misioneros que Pablo en la primera generación. El evangelio llega a Roma y no sabemos cómo. Hay un libro también re interesante sobre eso, se llama Los primeros cristianos en Roma, que habla sobre la llegada del cristianismo en el siglo I y siglo II. Se llama así, Los primeros cristianos en Roma, de un autor llamado Peter Lampe. Pero Pablo está escribiendo en una iglesia que no conoce, que tal vez la iglesia escuchó algo sobre Pablo, y tal vez ese sea uno de los motivos por los cuales Pablo se cuida tanto al momento de escribir. Cuando el tema de Gálatas 3 y 4 es muy parecido al tema de Romanos. Es el tema de la justificación por la fe y todas estas cuestiones. Ahora, el tono de la carta es totalmente distinto. Mismo tema, Gálatas Romanos, distinta extensión, 6 capítulos Gálatas, 16 Romanos, y el tono totalmente distinto. En Gálatas parece que está emocionalmente expuesto, y en Romanos es un señor. Es políticamente correcto. En la carta de los Romanos, Pablo es políticamente correcto. Posiblemente porque Pablo está queriendo ir a Roma. Él lo dice, no posiblemente. Pablo está pensando en Roma, está queriendo ir a Roma, y de alguna manera está esperando que la iglesia de Roma lo apoye en una misión a España. Él lo dice Pablo en Romanos 15. En el corto plazo, cuando Pablo está escribiendo Romanos, está a punto de salir para Jerusalén con la ofrenda. Y en su plan es, corto plazo, dejo la ofrenda en Jerusalén, abrazo, Dios lo bendiga, nos vimos. Mediano plazo, voy a Roma, voy a conocer la iglesia de Roma, voy a pasar un tiempo en Roma. Largo plazo, la iglesia de Roma me envía a España. Y en el medio de todo eso, Pablo le escribe una señora carta, que es una especie de currículum vitae. Pablo le está diciendo, esto es lo que yo predico. No sé lo que habrán escuchado de mí, pero lo que yo predico es esto. Entonces, uno ve ciertas tensiones, por ejemplo, en el lugar que la ley ocupa. Cuando uno lee la carta a Gálatas, la ley, Pablo no parece judío. En muchos aspectos tiene afirmaciones contra la ley y la circuncisión que son terribles. Y que a oídos de un judío parece
genera rechazo. En la carta a los romanos, dice Pablo en Romanos 1, 16, 17, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Cómo sigue? Del judío primeramente. Este es el mismo que escribió la carta a los Gálatas. ¿Qué pasaba, no? Del judío primeramente y también del griego, ¿no? También del gentil. Y en el relato de la carta, en el argumento, en la manera en que va argumentando la carta, Pablo dedica los primeros 8 capítulos para hablar sobre, para desarrollar el tema de la justificación, pero después dedica 3 capítulos que en general no solemos prestarle tanta atención, que son los capítulos 9, 10 y 11, en donde Pablo habla de la salvación de Israel y sobre la prioridad que tiene Israel en el plan de Dios. La famosa imagen del olivo y de las ramas injertadas en el olivo. Entonces, el tono de la carta, posiblemente la iglesia de Roma era una comunidad mixta, una comunidad donde había personas procedentes del judaísmo y también había personas procedentes del mundo gentil. Entonces Pablo escribe una carta bastante más medida en cuanto al tono. El tema es el mismo, el tono es distinto. Bueno, algunas ideas, pero seguramente con las lecturas van a poder profundizar mucho más. Bueno, ¿estamos más o menos? ¿Sí? Bueno. Genial. Bueno. Espero que tengan un lindo fin de semana, que puedan descansar, traten de descansar. Para eso están los fines de semana también. Así que No, traten de pasar. para ponerse al día con las materias. No, Encima, bueno, descansar si quieren ese, háganlo, pero descansar es mandato de Dios. No solo trabajar, sino también descansar. Bueno, descansen. Si Viaje. pueden. Buen viaje. buen viaje, buen viaje. Gracias. Disfrute esos últimos días ahí en Argentina. Sí, no hay mucho. En realidad va a ser mañana nos queda para hacer la valija, ¿no? ¿A qué parte de España vas? A Salamanca. Ah, mira vos. A Salamanca. ¿Y la altura te dio? Las primeras universidades, ¿sí? ¿Cómo? No digo si la altura te dio. Porque Salamanca no presta, acordate. Ah, no me Hoy dio. me comía bien. No me dio. No, los engañé muy bien. ¿Y cuánto tiempo vas a...? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Por lo menos 6 meses, sí. Espero que sean 6. Sí. Tenemos música de fondo. Sí, no, claro. Tenemos abogados, pero tenemos un música. No, una maravilla. Una multiplicidad de Una dones. médica, tenemos Esto es lo que de todo. decía Pablo cuando habla de la multiplicidad de dones. Claro. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Gracias, igualmente buen viaje. Abrazo, nos Gracias. vemos. Nos vemos. Abrazo. Ah, chicos. Chao, Chao. Angelito.